Hola, muy buenas noches, qué rico que nos podamos volver a ver. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar del trastorno de identidad disociativo. Bueno, entonces este trastorno de identidad disociativo antes era conocido como desorden de personalidad múltiple. Ya hoy en día es más reconocido en el medio como el trastorno de identidad disociativo. Entonces, para comprender este trastorno es muy importante entender primero lo que es la identidad. Entonces, la identidad en un sujeto, desde la postura psicológica, hace referencia a las características o rasgos particulares de la persona que lo permiten identificar como un ser único en el universo. Es decir, son sus rasgos y características propios que lo hacen diferente frente a las otras personas. ¿Cómo se forma esta identidad? Esta identidad se va formando desde la misma concepción e inclusive antes de la concepción. ¿Y cómo se va formando? Desde el mismo deseo de los padres, si es una persona no deseada o deseada en el nacimiento, sobre la estimulación que tiene en el vientre materno, sobre la relación después del nacimiento que tiene con sus cuidadores primarios, en este caso, en la mayoría de los casos, padre-madre, sobre cómo se va relacionando con el mundo exterior, con los amigos, con el colegio, cómo va socializando, cómo va descubriendo el mundo, con qué se va identificando la persona, con el temperamento, la personalidad, todo este tipo de cosas van generando en una persona estos rasgos únicos, lo caracterizan como persona en la sociedad, como un ser único e irrepetible. Esta identidad ya cuando se forma, también la persona adquiere un self, es decir, desarrolla una conciencia de sí mismo. Ese es el self, es una referencia que la persona tiene de sí mismo. Y este self está muy influenciado por la identidad. La identidad está muy influenciada por el self. ¿Por qué? Porque el self es lo que permite tener un concepto sobre su propia identidad, sobre estos rasgos característicos y sobre el sí mismo. Entonces, ahora sí vamos a entrar más en materia, ya sabiendo sobre qué es la identidad, qué es el trastorno de identidad disociativo. Entonces, el trastorno es un trastorno, se caracteriza por la existencia de dos o más identidades en la persona. Dos o más identidades en la persona. Presentan diferentes síntomas como malestar significativo en la sintomatología. Es lo que llamamos en la psicología, son síntomas egodistónicos, sobre todo desde la parte emocional. ¿Cómo así que síntomas egodistónicos? Son síntomas que causan malestar emocional en el paciente y que el paciente es consciente de la problemática que está pasando, y por eso mismo es que causa tanto malestar emocional, causa frustración. Es muy importante un tip, ojo, que también da en los niños, trastorno de identidad disociativo, también se puede manifestar en niños, pero cuando da en los niños es muy importante que no vamos a confundirlo con algo que los niños presentan normalmente en su desarrollo, que son los amigos imaginarios. Hay algo que se presenta mucho en el trastorno de identidad disociativo, que son las amnesias disociativas. Las amnesias disociativas se presentan principalmente a través de tres formas. La primera, que son lagunas que se dan en momentos vitales de su vida. ¿Cómo así que lagunas en momentos vitales de su vida? Por ejemplo, la persona puede tener lagunas acerca de su primera comunión, acerca de su primer noviazgo, y no recordar esos momentos.
no recordar, por ejemplo, la luna de miel. Esos son lagunas en los acontecimientos vitales de su vida. Son lagunas disruptivas, ¿cómo así? No, son lagunas que van más allá de lo ordinario. Hay cosas que normalmente se pueden olvidar, pero acontecimientos tan importantes como una primera comunión, como una luna de miel, es más difícil que las personas los vayan a olvidar. Entonces eso también es uno de los síntomas que pueden presentar dentro de una de las formas dentro de las amnesias disociativas. Bueno, también presentan mucho lo que son lapsos de memoria reciente, es decir, actividades cotidianas del mismo día, lo que llamamos memoria a corto plazo. Por ejemplo, hizo algo, está en la noche, hizo algo en la mañana y no se acuerda qué fue lo que hizo en la mañana, y esto representa sorpresa para la persona. O también puede pasar mucho, no recuerdan, por ejemplo, tiene una lesión, digamos que una lesión en el brazo, mira la lesión y no se recuerda que se hizo la lesión o cómo se hizo la lesión. Eso también hace parte de estas amnesias disociativas. Hay algo también dentro de las amnesias disociativas muy puntual, que son las fugas disociativas. ¿Cómo así que las fugas disociativas? Pues la persona cree recordar que estuvo, digamos, en otro país. Eso sería una fuga disociativa. Se fuga la mente, se extrapola para otro lugar, de manera que se convencen de que estuvieron en otro lugar sin haberlo estado. Bueno, otra de las cosas que se pueden presentar en estos pacientes son las convulsiones no epilépticas. Pueden tener convulsiones no epilépticas, es decir, no son causadas por epilepsia. Estas convulsiones lo acuñen mucho o es muy similar, como si fuera una posesión, Entonces también presentan síntomas similares de posesión, como escuchar voces, decir que le están diciendo algo. Por eso es muy importante que los especialistas de salud mental hagan un diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías o de trastornos, como por ejemplo la esquizofrenia, porque en este tipo de cosas presentan similitudes en cuanto a los síntomas. Bueno, también se da mucho lo que es la alteración repentina del sí mismo, de la personalidad y de la identidad del sujeto. Es cuando la persona, por ejemplo, adquiere otra conducta, otro comportamiento, otra actitud totalmente diferente, de manera que las personas externas lo van a ver prácticamente como si fuera otra persona totalmente diferente. Entonces, si el verdadero yo, por decirlo, la persona es muy tímida, puede que a través de este cambio de identidad que se da, la persona se puede mostrar totalmente diferente. Una persona muy extrovertida, que le guste mucho reírse y hablar con las otras personas, socializar mucho, mientras que el verdadero yo puede que sea una persona tímida, que no le gusta socializar. Entonces esta parte también es muy importante. Hay cambios muy disruptivos en cuanto a la parte conductual y de actitud. Bueno, lo que hablábamos también de los síntomas emocionales egodistónicos es muy marcado, porque son pacientes que presentan mucho malestar, mucha frustración y mucho desconcierto, sobre todo en cuestiones como las lagunas mentales, que ellos son conscientes de esas lagunas mentales que están pasando. Recuerdan en muchas ocasiones la disrupción de las segunda o tercera o las otras identidades, sino que la persona se identifica con su yo
y presenta generalmente amnesia acerca de las otras identidades que se manifiestan. Y les dejo algo que sé que les va a gustar. No sé si les recomiendo mucho una película que se llama Fragmentado. Si queremos entender algo de esta personalidad, es muy bueno que veamos esta película. Obviamente, pues como toda película, desde lo clínico tiene muchas exageraciones. Hay cosas de la película que pues, no son ciertas desde lo clínico, pero sí nos daría un punto de referencia para comprender mejor esta parte. Bueno, un gusto poder hablar sobre este trastorno de la identidad disociativo. Estoy atento si quieren que les responda alguna duda, me pueden escribir. Que estén muy bien.